Hay un país que tiene 5 cordilleras, 2 océanos y una diversidad gastronómica que no cabe en ningún mapa. Un país que inventó la sopa más compleja del continente, el plato más abundante del mundo y el café más suave del planeta. Colombia, la nación con más ecosistemas por kilómetro cuadrado del mundo. Y también una de las cunas gastronómicas más subestimadas de América Latina. Esto es Al Plato. Y hoy vamos a revelar 10 historias que Colombia ha guardado en sus ollas, sus mercados y sus cordilleras por siglos. Número 1. La fritanga bogotana, morcilla, longaniza, chicharrón, papa criolla, todo frito, todo junto, todo humeando al mismo tiempo. La fritanga bogotana es el caos más delicioso de las plazas de mercado de Colombia y lleva siglos alimentando a Bogotá desde sus esquinas. Nació en las plazas de mercado del centro de Bogotá, donde las fritangueras ponían su olla grande sobre carbón y freían lo que había disponible. No tenía receta fija, no tenía nombre elegante. Era lo que sobraba del cerdo convertido en festín callejero. La morcilla, ese embutido de sangre que los españoles trajeron desde Europa, fue transformada por las cocineras mestizas y afrodescendientes de las plazas bogotanas, con su propio sazón local, sus especias y su manera de cocinar. Tomaron la técnica europea y la volvieron colombiana en los fogones de mercado. El chicharrón crujiente vino de la misma tradición española, la papa criolla pequeña y dorada, raíz indígena pura. 3 mundos fritos en el mismo aceite. Lo que pocos saben es que la fritanga bogotana es comida de compartir por definición. Nunca se pide para uno solo. Siempre llega en bandeja grande al centro de la mesa. En Bogotá, compartir fritanga es un acto de confianza. Por eso, más que una bandeja de fritos, la fritanga es Bogotá entera en una mesa. El sabor de una ciudad que mezcla todo sin pedir permiso. Número 2. La changua. Esa leche blanca hirviendo, el huevo entrando suavemente, el pan calado hundiéndose hasta el fondo, el cilantro encima. La changua es el desayuno más bogotano del mundo y tiene una historia de mestizaje que nadie te cuenta. Los muiscas del altiplano de Cundinamarca y Boyacá preparaban caldos calientes de agua, sal y hierbas para combatir el frío de la sabana desde tiempos prehispánicos. Era su manera de calentar el cuerpo antes de comenzar el día. Cuando los colonizadores llegaron con sus vacas y su leche en el siglo XVI, alguien tuvo la idea simple y brillante de agregar la leche a ese caldo caliente. Después, el huevo. Después, el pan calado sobrante del día anterior. El carbohidrato que terminó de definirla. La changua nació de ese encuentro entre el caldo indígena de hierbas y la leche española. Una sopa mestiza y colonial que lleva 400 años calentando las mañanas del altiplano. Lo que pocos saben es que la changua solo existe en el altiplano cundiboyacense. Fuera de Bogotá, Cundinamarca y Boyacá casi nadie la conoce. Es uno de los desayunos más locales y más antiguos de Colombia, invisible para el resto del mundo. Por eso, más que una sopa de leche, la changua es la mañana fría del altiplano colombiano en un plato. El mestizaje más honesto que existe. Número 3. El pan de bono. Esa bolita dorada e inflada. El momento en que la partes y el queso blanco se derrite y se estira. La textura elástica que no existe en ningún otro pan del mundo. El pan de bono es el pan más adictivo de Colombia y nació en el Valle del Cauca, la región donde la yuca, el maíz y el queso fresco coexistían en las mismas cocinas desde la colonia. Las cocineras afrodescendientes de las haciendas caleñas descubrieron que mezclar almidón de yuca con queso fresco y huevo creaba una masa que al hornear se inflaba de manera que ningún otro pan lo hacía. El nombre es un misterio. Hay quienes dicen que viene del italiano pan del buono, otros que viene de una deformación del español. Nadie lo sabe con certeza, pero todos saben cómo sabe. Lo que pocos saben es que el pan de bono es tan único que científicos de la Universidad del Valle estudiaron su química para entender por qué infla así. La respuesta está en la combinación específica del almidón de yuca agria con el queso costeño. Una reacción que solo ocurre en ese orden y con esos ingredientes. Por eso, más que un pan de queso, el pan de bono es el Valle del Cauca en una bolita. La genialidad de una cocina que descubrió algo que la ciencia tardó siglos en explicar. Número 4. La empanada de pipián. Esa masa de maíz dorada y crujiente. El relleno amarillo de papa colorada mezclada con maní. El ají de maní para acompañar. La empanada de pipián es el bocado más antiguo de Popayán y es patrimonio gastronómico de Colombia. Nació en Popayán,
la ciudad blanca del Cauca, donde la cocina colonial fusionó ingredientes indígenas con técnicas españolas de manera más sofisticada que en cualquier otro lugar de Colombia. La papa colorada era indígena pura. El maní era cultivo ancestral de los pueblos americanos. La masa de maíz venía de los mismos orígenes. Lo que los españoles aportaron fue la técnica de freír, y en las cocinas de los conventos payaneses, esa combinación se perfeccionó durante siglos. Lo que pocos saben es que Popayán fue declarada Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO en 2005, la primera ciudad latinoamericana en recibir ese reconocimiento. Y la empanada de pipián es uno de los emblemas que la pusieron en ese mapa. Por eso, más que una empanada, el pipián es Popayán entera en un bocado. La prueba de que la cocina más sofisticada a veces nace de los ingredientes más simples. Número 5. La lechona tolimense. Esa piel de cerdo crujiente y dorada que se escucha al cortarse. El interior con arveja amarilla y carne de cerdo adobada en especias. La lechona tolimense es el plato festivo más imponente de Colombia y tiene una batalla histórica de ingredientes que vale la pena contar. Nació en el Tolima, el corazón de los Andes colombianos, donde el cerdo llegó con los españoles y los pueblos indígenas lo adoptaron mezclándolo con sus propias especias y la arveja amarilla que cultivaban desde tiempos precolombinos. El proceso es monumental. El cerdo se marina durante 24 horas, se rellena con arveja, especias y su propia carne adobada y se cocina en horno de leña durante 8 horas. Aquí viene el dato que genera debate en cada mesa. La lechona tolimense auténtica no lleva arroz. Lleva arveja amarilla, carne de cerdo adobada y su propia grasa. El arroz es un invento de otras regiones para abaratar costos. En el Tolima lo defienden con toda la fuerza de su historia. Y tienen razón, lo que pocos saben es que una lechona tolimense completa puede pesar entre 40 y 80 kilos y alimentar hasta 100 personas. Es el plato que aparece en bodas, bautizos y fiestas patronales desde hace más de 4 siglos. Por eso, más que un cerdo asado, la lechona es el Tolima entero en una mesa. El plato que convierte cualquier reunión en celebración. Número 6. El sancocho de gallina bayuno. Ese caldo dorado y denso cocinado a la leña, la gallina criolla deshebrada, el plátano verde, la yuca, el olor que llega antes de que el plato toque la mesa. El sancocho de gallina del Valle del Cauca es uno de los sabores más reconfortantes de Colombia. El sancocho existe en toda América Latina. No vamos a reclamar exclusividad porque sería deshonesto. Nació del encuentro entre los caldos indígenas, la gallina española y los tubérculos africanos y americanos. Pero lo que el Valle del Cauca hizo fue perfeccionarlo de una manera que ningún otro lugar ha podido replicar. La técnica de cocinarlo a leña, no a gas, no a electricidad, con madera de guadua o de nacedero, crea un sabor ahumado y profundo que simplemente no existe en ninguna otra versión del sancocho en el mundo. Lo que pocos saben es que en el Valle del Cauca, el sancocho de gallina es un acto comunitario. Se prepara en olla grande al aire libre para mínimo 20 personas. Cocinarlo para uno solo no tiene sentido. Sería casi una falta de respeto a la receta. Por eso, más que una sopa de gallina, el sancocho bayuno es el Valle del Cauca en una olla. El sabor que solo la leña y la comunidad pueden crear. Número 7. La bandeja paisa. Esos frijoles rojos cremosos, el chicharrón crujiente, la carne molida, el chorizo, el huevo frito, el plátano dulce, la arepa, todo en un solo plato. La bandeja paisa es el plato más abundante y más icónico de Colombia y tiene uno de los orígenes más sorprendentes de esta lista. Los arrieros antioqueños que cruzaban las montañas de Antioquia llevaban consigo su comida en hojas de bijao, frijoles, arroz y alguna proteína. Eso era el seco antioqueño, humilde, denso, energético, el combustible del campesino. Pero la bandeja paisa como la conocemos hoy no tiene siglos, tiene apenas 70 años. A mediados de la década de los 50, el sector hotelero y turístico del país se propuso crear un menú estandarizado de platos típicos colombianos por región. Cuando llegaron a Antioquia descubrieron un problema. No había un plato típico definido. Tomaron el seco del arriero, le sumaron todo lo que producía la región y lo pusieron en una bandeja enorme. Nació en Bogotá, no en Antioquia. Fue una estrategia de marketing turístico. Lo que pocos saben es que funcionó tan bien que hoy es el plato más reconocido de Colombia en el mundo.
aunque muchos paisas nunca la comieron en sus casas. Por eso, más que un plato abundante, la bandeja paisa es la mejor campaña de marketing gastronómico de la historia de Colombia. A veces, la identidad no se hereda, se inventa. Número 8. El ajiaco bogotano, ese caldo espeso que se vuelve crema solo. Los 3 tipos de papa, criolla, pastusa y sabanera, cada una disolviéndose en un momento diferente para dar espesor. La mazorca, las alcaparras, la crema. El ajiaco bogotano es la sopa más compleja del continente americano y es patrimonio cultural inmaterial de Colombia. Los muiscas de la sabana de Bogotá ya preparaban sopas de papa, maíz y guascas antes de la conquista. El pollo llegó con los españoles, las alcaparras con la cocina europea, pero lo que hace único al ajiaco bogotano no son los ingredientes, es la hierba, la guasca. Una hierba silvestre del altiplano colombiano que le da al ajiaco su aroma inconfundible. Sin guasca no hay ajiaco. Con guasca hay algo que no existe en ningún otro lugar del mundo. Hay ajiacos en Cuba, en Perú, en Venezuela, pero ninguno usa las 3 papas. Ninguno usa la guasca. La versión bogotana es técnicamente única y los muiscas lo sabían antes de que existiera Colombia. Lo que pocos saben es que el ajiaco bogotano tiene su propio festival anual donde se premia al mejor del año y que los bogotanos llevan décadas debatiendo si las alcaparras van dentro o al lado. El debate sigue sin resolverse. Por eso, más que una sopa, el ajiaco es Bogotá, el plato que une a una ciudad de 8 millones de personas alrededor de una sola olla. Número 9. El café de Colombia. Esos granos rojos recogidos uno por uno a mano. El olor que sube antes de que la taza llegue a la mesa. El color ámbar claro y transparente. El café colombiano es el más suave y el más reconocido del mundo. Y su secreto está en la geografía. El café llegó a Colombia a finales del siglo XVIII, traído por jesuitas desde las Antillas. Pero algo pasó en los Andes colombianos que no pasó en ningún otro lugar. La altitud de entre 1200 y 1800 metros, las lluvias distribuidas durante todo el año, las noches frías y los días cálidos crearon condiciones perfectas para el café arábica de grano suave. Colombia tiene denominación de origen para su café. Uno de los pocos países del mundo que lo logró. Significa que el café que dice 100% colombiano en la bolsa tiene origen garantizado y controlado por ley. Lo que pocos saben es que en Colombia se recogen los granos de café uno por uno a mano. Solo los granos maduros, solo los rojos. En otros países se cortan ramas enteras con todos los granos juntos, maduros o no. Ese detalle manual es lo que hace la diferencia en la taza. Por eso, más que una bebida, el café colombiano es la cordillera de los Andes en cada sorbo. La geografía convertida en sabor. Número 10. El aguardiente antioqueño. Esa botella verde icónica. El líquido transparente. El olor a anís que sube antes del primer sorbo. La calidez que baja rápido. El aguardiente antioqueño es el destilado más colombiano del mundo y lleva más de 150 años marcando el ritmo de las fiestas del país. La caña de azúcar llegó a Colombia con los españoles en el siglo XVI. Durante la colonia se producían destilados artesanales de manera clandestina, igual que en todos los países de América Latina. Pero fue en 1876, en Antioquia, donde el gobierno departamental estableció la primera destilería oficial y comenzó a producir el aguardiente con anís de manera industrial y controlada. El monopolio del aguardiente en Antioquia es uno de los más antiguos de Colombia. Los ingresos de su venta financiaron hospitales, escuelas y carreteras del departamento durante más de un siglo. Lo que pocos saben es que cada departamento de Colombia tiene su propio aguardiente, pero el antioqueño es el más vendido del país por una razón simple. El anís lo suaviza justo en el punto donde no quema ni endulza demasiado. Ese equilibrio lleva 150 años perfeccionándose. Por eso, más que un trago, el aguardiente antioqueño es Colombia en celebración. El sabor que no necesita ocasión especial porque en Colombia cualquier momento lo es. Colombia construyó su gastronomía entre 2 océanos y 5 cordilleras. Con muiscas que cocinaban en el altiplano, arrieros que cargaban su comida en hojas, hoteleros que inventaron el plato más icónico del país y caficultores que recogen cada grano a mano. No grita, no necesita hacerlo.
El mundo ya la está comiendo. Haz clic en el video que YouTube tiene para ti aquí arriba, porque la historia que sigue es igual de buena. Apenas estamos comenzando. ¿Y tú? ¿Eres colombiano o alguna vez probaste alguno de estos platillos? Cuéntanos en los comentarios cuál te voló la cabeza, cuál no conocías y cuál crees que nos faltó. Colombia tiene tanta riqueza gastronómica que claramente necesitamos una parte 2 y queremos que sean ustedes quienes la construyan con sus comentarios. Un abrazo enorme.